Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer, haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos y esclavos libertad, riqueza al alma pobres, ven háblame Señor, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabra de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Amado Jesús, tu palabra muestra que tú te despojaste a sí mismo
te despojaste de tu deidad, te hiciste hombre, ser humano como nosotros, y en esa condición de ser humano te hiciste siervo hasta el extremo para ir a la cruz a morir en nuestro lugar. Por eso el Padre te exaltó en grado sumo, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esta canción muestra que queremos pedirte a ti, papá, que muestres a Jesús. ¿A dónde iremos si solo tú, Jesús, tienes palabra de vida? Y tú eres Jesús resucitado y vivo, Señor. Y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante ti, Jesús. Y tu palabra nos exhorta que nosotros debemos crecer y alcanzar tu estatura, la madurez de un hombre hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Y Pablo presenta a ese Cristo por quien él aconseja, exhorta, trabaja para que todos sean perfectos en él. Dada la situación, Señor, en que está presentada a través de esta canción y del mensaje de tu palabra, Señor, abre en este lugar, por el poder del Espíritu Santo, una revelación para que nos ilumines nuestro corazón y podamos comprender cuál es la herencia que hemos recibido de parte de ti, oh Dios, y cuál es la supereminente grandeza del poder que obra en nosotros, igual que obró en Cristo Jesús, para que pueda ser levantado de entre los muertos. Esa misma fuerza, ese mismo poder puede obrar en nosotros para crecer y desarrollar y llegar a la estatura tuya, Señor. Muéstranos a Jesús, oh Dios, en esta mañana, su verdadera dimensión, y poder llegar a ese nivel del crecimiento. Toma control, oh Espíritu Santo, de este lugar, en este momento. Gracias por la oportunidad que nos has dado de alabarte. Te adoramos, oh Dios. Toma control de este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Gracias, ¿no? Muy buenos días con todos ustedes, ¿sí? Un abrazo de todo corazón, tratando de alguna forma de poder mostrar esta palabra tan preciosa, la Biblia, y que pueda marcar en nuestras vidas un proceso práctico, real y efectivo. César Dávila Andrade es un poeta cuencano que escribió muchas obras. Entre esas obras, Boletín y Elegía de las Mitas, que es una narración de cómo España desarrolló aquí todo su proceso de conquista. Miriam Merchán, una académica de gran prestigio, analiza la obra de César Dávila Andrade. Y dice ella, académica como lo es, que este poeta cuencano tenía la habilidad de saberse ubicarse a un lado del camino para que de esa manera pueda tener un mejor panorama de la narración de la historia, refiriéndose entre uno
lo que escribió él respecto a la historia nuestra del Ecuador. Y le compara como Hermes, el mensajero de Zeus. De ahí viene la palabra hermenéutica, que tiene que ver con la interpretación correcta de la historia. Y esta mujer académica considera que los escritos de César Dávila Andrade es una manera de mostrar como Hermes, el mensajero del dios Zeus, de una interpretación adecuada de lo que la historia es. Me ha llamado a mí la atención cómo nosotros como seres humanos usamos las palabras y el conocimiento y la ciencia para tratar de alguna manera de dejar huellas de nuestra vida en la historia. En estos días en las Naciones Unidas, ustedes conocen muy bien este punto, se han reunido muchos presidentes de diferentes naciones y cada uno presenta su forma de interpretar la narración de la historia. Y cada presidente expresa de mejor manera lo que es su nación, su país. Le escuchamos a nuestro presidente, Lenín Moreno, lo que realmente él expresó como presidente de la nación ecuatoriana. Escuchamos también al presidente Trump de los Estados Unidos como el hombre que presenta todo el poder del imperio y sus fuerzas armadas. Y cada presidente quiere de alguna manera marcar la historia. Y lo hizo el presidente de Venezuela, Maduro, que se arriesgó a irse a las Naciones Unidas y presentó la maravilla de lo que significa la revolución bolivariana. Ustedes le escucharon lo que él expuso. Y él decía que se ha paseado por varias cuadras de la Gran Manzana de Nueva York. Y él defiende su posición de que su revolución bolivariana es la mejor de la historia. ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? ¿A quién le aceptamos como veraz? Lo que expresa Miriam Merchán respecto a la forma de narrar la historia nuestra del Ecuador por el poeta César Dávila Andrade, o lo que dijo nuestro presidente Lenín Moreno. ¿Cómo realmente tomar lo que se está exponiendo a través de los personajes del mundo y definir cuál es la verdad de la realidad? Si me ayudan allá. ¿Qué hacer con la palabra de Dios? ¿Qué hacer con la palabra de Dios? ¿Qué verdad hay aquí respecto a lo que dicen los genios, los historiadores, los científicos? ¿Qué tomar de ellos como verdad o qué rechazar? ¿Cómo asimilar que esto sí es cierto? Resulta que para poder emular un principio de verdad, se entiende que yo debo madurar. Porque se entiende que el maduro, el hombre maduro, ¿no? El hombre maduro. Cualquier parecido es simple coincidencia, ¿no? Expresa lo que es la verdad de la realidad. Se entiende. Para que yo describa las variables que yo he podido mezclar y que al tomarlo pueda yo decir, he crecido, soy maduro, he crecido y alcanzado, como dice el texto, llegado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si Pablo expresa esta característica de que el crecimiento está ligado a que yo llegue a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, hasta que llegue a la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow!
frente a lo que dicen los historiadores, los poetas, los grandes políticos, los gobernantes de esta nación, los gobernantes de las naciones enteras. ¿Cómo le tomo para mí? ¿Cuál teoría yo asumo? El presidente de Estados Unidos tiene una teoría de lo que es desarrollo y economía. Lo describieron así, el pensamiento de él. Lo primero que él hace es arremete y aplasta todo lo que se encuentra al frente suyo. Arremete y aplasta todo. Y así hizo contra China, contra Estados Unidos. Y si ve que él se defiende su opositor, entre comillas, entonces negocia. Entonces negocia. Pablo dice, hay que crecer al nivel de la estatura, de la plenitud de Cristo. Y más aún menciona el texto y dice que a este Cristo proclamamos. Y Pablo aconseja. Y Pablo enseña con toda la sabiduría a los seres humanos para que sean perfectos en Él. ¡Wow! Mire lo que significa que Pablo dice que es posible que todos nosotros seamos perfectos en Cristo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo llegar a eso? ¿Cómo llegar a eso? Y Pablo termina diciendo, por eso trabajo, por eso me esfuerzo, por eso lucho, me desespero. Pero ¿cómo dice Pablo? ¿Cómo termina? Él menciona y dice, por el poder de Cristo que obra en mí. Revolvamos un poco el proceso. Miremos los pensadores que tenemos alrededor de nuestra historia. Él dice, yo puedo crecer, dice Pablo. Eso es una hermenéutica. Esto es una hermenéutica, una interpretación que viene del Espíritu Santo, no del mensajero de Zeus, Hermes. Viene del Espíritu Santo. Que yo puedo conseguir eso cuando he crecido. Cuando lo que es Cristo ha obrado en mí. Y si yo creo en Cristo y Él obra en mí, entonces puedo llegar yo a la estatura de la plenitud de Cristo. Los países latinos y una buena parte de los países de Occidente, se dice que somos un 80% de cristianos que conocemos a Cristo, ¿se entiende? Si fuésemos el 80% como en América Latina o 90%, implicaría de cada 10 ecuatorianos, llamemos así, 9 cristianos que están a la estatura de la plenitud de Cristo. Cosas mayores son esto, ¿verdad? Medio que ¿cómo es eso? Si fuese así, ¿para qué los países grandes se arman con armas para la guerra? E invierten trillones de dinero armándose hasta los dientes. No es así. Porque si yo desarrollo armamento, implica que tengo miedo. Y lo que se expresó en los grandes poderosos de las Naciones Unidas muestran su miedo, su temor. Dicen, no se metan conmigo porque tengo el ejército más poderoso del mundo. Y Pablo, en su palabra, dice que nosotros podemos decir que hemos crecido siempre y cuando alcancemos esta plenitud de ser perfectos en Él. Vaya que estamos enfrentando un gran dilema, por así decirlo. Todos sabemos lo que es el crecimiento físico, ¿verdad? A ningún niño le decimos, crece. Crecen nomás, solitos. Así crecemos nosotros. Nosotros como papás le damos de comer a nuestros hijos, pero no le obligamos a crecer. Crecemos nomás. Así estamos diseñados. Hasta llegar a una estatura, los ecuatorianos tal vez unos 60 será, como promedio, hasta ahí llegamos. ¿Cuándo sabemos que hemos crecido físicamente?
cuando tomamos decisiones, cuando sabemos tomar decisiones. Así decimos que hemos crecido, que somos maduros, que hemos crecido de tal manera que podemos tomar decisiones físicas, mentales, emocionales. Cuando nos podemos valernos por nosotros mismos, decimos, entonces hemos crecido. Hay un principio de crecimiento físico. Estamos diseñados para crecer. Pero ¿es lo mismo en el área espiritual? Y resulta que Pablo, su hermenéutica, no de Hermes, el mensajero de Zeus, sino del Espíritu Santo, su hermenéutica, él dice que podemos crecer, sí, hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces sí estamos diseñados también para crecer espiritualmente hablando. Sí estamos diseñados. Pero ¿cuál es la diferencia del crecimiento físico y del crecimiento espiritual? ¿Cuál es la diferencia? En que en el crecimiento espiritual yo decido crecer. En la parte física crezco, porque estoy diseñado para eso. Pero en el área espiritual yo decido crecer. La palabra crecer en la hermenéutica del Espíritu Santo está ligado a la parte física y a la parte espiritual, las dos a la vez. Entonces, cuando yo digo he crecido, se debe crecer en las dos áreas, físicamente para tomar decisiones, pero también crecer espiritualmente. ¿Hasta qué nivel de Cristo he llegado yo? Por así decirlo. Y dice el texto, mi estatura máxima a la que espiritualmente puedo crecer es la de Cristo. Es la de Cristo. Y usted y yo nos decimos, híjole, ¿y cómo podemos llegar a eso? Pues, ¿cómo podemos llegar a ese nivel? Ya me esfuerzo lo que me puedo, pues, más no sé. El libro de Marcos narra algunas características de lo que es la estatura de Cristo. Había un endemoniado llamado Gadareno, que la gente del sector de la comarca le amarraba con cadenas. Él era tan fuerte que se rompía sus cadenas y andaba dando gritos y golpeándose con las rocas. Nadie le podía sostener. En medio de esa angustia, le ve este endemoniado a Jesús y sale corriendo y le dice, oye Jesús, ¿qué tienes conmigo? Como quien dice, déjame en paz, porque Jesús le decía, demonio, sal. Y el demonio le decía en este hombre, déjame en paz. Y Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Él le contesta, Legión. Y la narración muestra que este endemoniado, que tenía una legión de demonios, él le dice, mándame donde esos cerdos que estaban por ahí. Y Jesús acepta que se vayan ahí. Y dice el texto que la legión de ese endemoniado, una sola persona, entraron en 2,000 cerdos. Por favor, contabilicen lo que significa que una persona pueda tener 2,000 demonios. Es cosas serias, por favor. ¿Cómo haría las Naciones Unidas para resolver este problema? ¿Cómo haría las Naciones Unidas? Me pregunto yo. Y los cerdos se ahogaron, dice así el texto. Entonces, ¿cuál es mi estatura? ¿O cuál debe ser mi estatura? Mi estatura deberá ser entonces, por lo tanto, para que el mismo infierno me tema. ¿Qué tal? Esa debe ser mi estatura. Es que usted y yo seamos terror en el infierno. ¿Le gustaría a usted? ¿No? A mí sí, claro. Claro, ¿por qué no? Que el infierno me tenga terror a mí. ¿Vale o no la pena eso? Claro que sí. Ese es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Que el infierno nos tenga pánico. Otra característica
de Jesús. Esto ha sido muy comentado. Jesús predica y ve mucha gente, perdón, que le seguía. Y Jesús le dice, oigan chicos, a los discípulos, denles de comer 3 días, están siguiéndonos, denles de comer. Ellos le dicen, pero Señor, para darles de comer a tanta gente, ni todo lo que tengamos un dinero que alguien gane un año, no tenemos plata para eso. ¿Qué tienen? Les dice Jesús. 5 peces, 5 panes, 2 peces. Háganle sentar en grupos de 100, en grupos de 50, háganle sentar. Traigan los panes, traigan los peces. Ora, y de las canastas sigue saliendo pan, sigue saliendo peces. Y van un grupo de 100, otro grupo de 100. Van los primeros 1000, van el segundo grupo de 1000, los 3000, los 4000, los 5000. ¿Y de dónde sale tanto pan? ¿De dónde sale tantos peces? ¿Verdad? Sería la pregunta, ¿verdad? Si esto sucediera hoy, ¿se resolvería el problema mundial, sí o no? Que de 5 panes se pueda dar de comer a 5000 gentes. ¿Pero dónde es el milagro? Aquí viene la hermenéutica. No de Hermes, el mensajero del dios Zeus, sino del Espíritu Santo. ¿Dónde está la base del poder del milagro? En que Jesús tuvo compasión de. Ese es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Que yo tenga compasión del necesitado. El resto se encarga Dios. El resto se encarga Dios, hermano querido. Pero una de las partes más impresionantes en mi lectura de lo que es la estatura de la plenitud de Cristo es cuando estaban reunidos los fariseos, los maestros de la ley con el Señor Jesús. Y los fariseos, los maestros de la ley, observaban a los discípulos de Jesús que comían sin lavarse las manos. Y ellos se escandalizaron tremendamente y le reclamaron a Jesús, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos y comen sin lavarse las manos? Qué terrible que lo que están haciendo ellos, haciendo a un lado las costumbres y las enseñanzas de nuestros ancestros. Y Jesús se asombra de la manera de pensar de lo que es la palabra contaminación. Aquí el concepto es contaminación. ¿Qué es contaminación? ¿Cuál es la hermenéutica al respecto? ¿Cuál es la hermenéutica? Contaminación. Jesús dice, este pueblo me honra solamente por labio, porque por dentro está muy lejos de mí. Y dice, la palabra de Dios dice que si los padres están en alguna necesidad y los hijos ven que sí pueden hacerlo, pero dicen no, porque el recurso que yo tengo es corbán, que significa separado para Dios. Entonces yo separo esto para Dios y mi papá y mi mamá que se mueran. Eso es no tener misericordia. En el nombre de Dios se olvidan de la misericordia. Y Jesús presenta su estatura y dice, ¿qué es lo que contamina al hombre? No contamina lo que entra al estómago, porque si te hace mal, al día siguiente eso irá a la letrina. ¿Qué es lo que contamina realmente al hombre? Dice Jesús, es lo que entra al corazón y lo que sale del corazón. Eso es lo que realmente contamina. ¡Wow! Esto, por lo tanto, define la estatura de Cristo. Lo que usted y yo definamos lo que es contaminación. Yo puedo ser muy estético, ¿verdad?
y invitarle a usted a mi casa y que todo esté, wow, perfecto, todo lindo, todo hermoso, y tenga un baño que huela a rosas, espectacular, unas toallas espectaculares, y digo, por favor, lávense las manos antes de servicio. Y todo yo, imagínense esa posición. Jesús presenta y dice, ¿qué es lo que contamina? Y pone 13 elementos que contaminan. Por favor, como esto va a ser importante a lo que vamos a seguir narrando, captemos la hermenéutica de Dios. ¿Qué es lo que contamina y sale del corazón? El adulterio, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la soberbia. Eso se encuentra todo expresado en el capítulo 7 del libro de Marcos. Por favor, aquí viene la parte importante. En las Naciones Unidas se presenta el gran desafío de los 7 ejes que las Naciones Unidas buscan. Entre una de ellas, bajar el límite de la corrupción. Nosotros como ecuatorianos, lamentablemente, todos sabemos nuestro mal. Y todos hablamos de cómo realmente evitar caer en la corrupción. Cómo se lo intenta hacer a través de las leyes, ¿sí o no? Eso está haciéndose. Y puede ayudar. Pero puede haber que haya personas que realmente no roben el heraldo nacional. No roben. Sean honestos en ese sentido. No roben y trabajen honestamente las 8 horas. Pero el texto, la hermenéutica de Dios dice que lo que contamina es el adulterio. Entonces yo no puedo decir que yo soy y trabajo anticorrupción, no soy corrupto, no robo dinero, pero sí engaño a mi mujer. No. La moral está ligada a la integridad completa y total. Yo tengo que ser honesto y transparente. Si yo no robo, no adultero. Si yo no adultero, no soy codicioso. Si yo no soy codicioso, no engaño. No tengo lascivia. No soy un libertino. No puedo ser unas partes honesto y otras partes no. Eso es lo que contamina, dice Jesús. Frente a eso, ¿cómo yo puedo iniciar el proceso? Crecer espiritualmente es siempre presentando, como se ve en la gráfica, crece la flor. ¿Hasta cuándo, mi estimado caballero, un árbol de naranja, usted puede decir que ese árbol ha crecido? ¿Hasta cuándo? Un árbol de naranja, usted puede decir que ha crecido. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En general. Notan que no necesita mucha ciencia, ¿no? ¿Hasta cuándo un árbol de naranja podemos decir que ha madurado y ha crecido? ¿Hasta cuándo da el fruto? ¿Hasta cuándo usted y yo hemos madurado? Hemos crecido. ¿Hasta cuándo tenemos que dar fruto? Así de sencillo. Tenemos que dar fruto. Y ahí está nuestro estándar, la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo se puede crecer? Jesús narra bastante en el capítulo 23 y en el capítulo 7 de Marcos y Mateo 23 que los fariseos eran expertos en presentarse limpios por fuera, pero sucios por dentro. La hermenéutica
de Cristo es que nosotros, usted y yo, debamos ser limpios por fuera y limpios por dentro. Aquí está un bonito vaso, ¿no? ¿Saben qué significa? 1 sobre n por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de x sub i. Eso significa que yo soy mejor que el promedio. Es lo que yo soy mejor que el promedio. La sociedad que usted y yo vivimos siempre está al alcance de nuestra mano esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Basura, lodo. Es un agente contaminante. Y todas las sociedades, occidentales, orientales, todas las sociedades tienen a su alcance, a su mano, esto. Y los vasos diseñados para ser limpios por dentro y por fuera se contaminan. Porque así, lamentablemente, es el pecado. El Señor dice que Él mete sus manos para sacarnos del lodo donde estamos. ¿Qué ves? Suciedad. Así eres tú. Así soy yo. Ahí estamos tranquilos. Ya te alivies, ¿no? Así eres tú. Así soy yo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Gracias. ¿Alguien quisiera tomarse un cafecito así? Nadie dirá, ¿no? Pero sí lo tomamos. Cuando yo me contamino del entorno y hago lo que no debo hacer, me contamino. Oigo un chisme, repito el chisme. ¿Sabes? Me pego el café así. Oigo un chisme, repito un chisme, ya me contaminé. Ya me tomé el café así. Qué lata, ¿no? Pero esa es la verdad. Soy así. Entonces fíjese el trabajo sucio de la iglesia. Pablo dice, para que todos sean perfectos en él. Los peces. ¿Es fácil pescar? Más o menos difícil, sí. Pero todos de alguna manera hemos visto cómo los barcos llevan a las playas a los peces, ¿verdad? Hay 10, 20, 50, qué sé yo. Todos los peces, porque se lanzó la red y ahí vinieron. Pero ¿qué suele suceder en la playa? Las personas están ahí para hacer lo siguiente. Cogen los peces, les quitan las escamas, los parten y les sacan las entrañas para dejarle al pez pescado en condiciones de ser comidos. ¿Sí? Jimenita, ¿eso ha hecho usted ese trabajo? Claro que lo ha hecho, no existe de cosas. Mi mujer es experta en eso, de limpiar los peces, pescados, cortarles, sacarles las entrañas, porque si no hay cómo comer, pues hoy nos dan en el supermercado todo listito, ¿sí o no? Pero usted se va a la playa, ¿qué hace? Pide que otro le limpie lo que está por dentro. Pescar es evangelizar. Sacar las entrañas del pescado es discipular. Vaya, qué trabajo el de discipular. De sacar lo que nos sirve. Eso hace Pablo. Y dice, mi trabajo es que todos sean perfectos en Él. Eso implica sacar lo sucio, abrirnos por dentro, sacar todo lo malo que hay en nosotros. Ese es el trabajo de la iglesia.
y donde haya lugar de los peces que se les parten, huele mal. Huele mal. Hermanos queridos, con todo el corazón, si es que las sillas de mi oficina hablaran, híjole, crean que yo hace un par de días yo lloraba. Lloraba tremendamente mientras ministraba a alguien. Lloraba porque, ¿cómo puede ser que se viva así? Lloraba tremendamente. Porque hay que lavar por dentro. ¿Qué hay que hacer lo primero? ¿Cómo empezamos a lavarnos y a crecer? Lo sucio, ni modo, pues no. A ver, quiero pedirte que tú me ayudes, ¿sí? Porque por efecto de explicar y hablar, no voy a ser poder. ¿Puedes poner el agua sobre? ¿Sí? Eso. No te olvides nunca esto, ¿no? Es el Espíritu Santo que te está ayudando a ti y a mí a lavarnos por fuera y por dentro, ¿viste? Muy bien, es lo que hacemos. ¿Cómo podemos lavarnos? Gracias, hijo. ¿Sí? Aquí, aceptándonos la primera forma. Espérate, ¿sí? Aguanta. La primera forma de empezarnos a limpiarnos por dentro y por fuera es aceptándonos tal como somos. Qué difícil es eso. Que Osvaldo y Jimena le acepten a su hijo como es. Que yo le acepte a mi mujer como es. Le dijimos cuando nos casamos, Jimenita, a nosotros, Osvaldo, a tu amada esposa que está allá, tú le dijiste, te acepto como eres. Nunca le deberías reclamar su mal carácter, ¿sí o no? Porque le aceptaste como eres. La primera manera de crecer es aceptándonos. Yo acepto al otro como es. Así crezco, hermanos. Y así me empiezo a lavar por fuera y por dentro. Pero el otro tema, dice el texto, den especial atención a aquellos que están en la familia de la fe. ¿Qué nos pasa? Conversemos. Especial atención a los de la familia de la fe. Conversemos. ¿Qué te pasa? Y dice el texto que debemos atender amándoles y considerándoles con los que trabajan con ustedes. Por lo tanto, yo decido atenderte con amor y consideración. Por lo tanto, la conversación entre esposo y esposa, entre padres e hijos, está ligado a aceptar a las personas como son y atenderles con amor y consideración. Porque así hizo Jesús. Y es esa estatura a la que apuntamos ser. Esa mujer que le encontraron en pleno pecado de adulterio, todos le iban a apedrear. Y él dijo, el que está libre de culpa, lance su primera piedra. Yo creo, hermanos queridos, que la restauración de la pareja, de los hijos, parten de primero nosotros limpiarnos por dentro y por fuera. Pero medio que ya le hemos limpiado, ¿verdad? Sí. Y es nuestra apariencia. Saber las cosas de Dios sin ser de Dios. Sabiendo las cosas de Dios sin ser de Dios. Tengo que saber las cosas de Dios siendo de Dios. Entonces, el segundo punto que vamos a aprender es esta. Orando por el crecimiento.
Entonces, viene nuevamente, vamos tratando de... hasta ahí. Y el Espíritu Santo, por favor, es gracias, un perfecto interlocutor. Como dijimos la semana pasada, cuando rompimos las vasijas. Y el Espíritu Santo y la persona dice, aquí todavía tengo este poquito de egoísmo. Aquí es igual diálogo. Acá, Señor. Aquí la agüita. Acá la agüita. Espíritu Santo, ¿ves que ahora estás de Espíritu Santo? Aquí la agüita, aquí la agüita. ¿Cómo se consigue esto? Orando. Déjeme decirle de esta manera. Por favor, ojalá lleguen mis palabras simples a su corazón. Mire todo lo que hace así. Y es la verdad, así. La iglesia tiene que ensuciarse para limpiar. Déjeme decirle de esta manera. Cuando empiezo yo a crecer, cuando oro cuando yo empiezo que siento que me cae mal mi mujer, cuando siento que yo estoy molestándome con ella o con él, según sea el caso, cuando yo siento que estoy llenándome de resentimiento por mi hijo, por mi jefe, por mi compañero, por mi amigo, cuando percibo que esto me da ganas de gritar, debo empezar a que griten mis rodillas. La oración es el grito desesperado de las rodillas para que Dios intervenga en mis deformaciones internas. Cuando crezco, cuando mis rodillas empiezan a gritar y decir, Señor, ayúdame a amar a mi mujer, a mi marido, a mis hijos, a mi hijo, a mi hija, que me lastiman, a mi compañero, a mi amigo. Ayúdame a amar. Y grito desesperadamente porque percibo que el odio y el resentimiento me está rasgando el alma, me está quitando la paz, me llena de angustia, de desesperación, de depresión, de amargura. No quiero estar amargándome, Señor. Quítame este dolor, Señor. Oro, proclamo bendición a quien me está haciendo daño. Así crezco. No hay manera de crecer por medio de la oración en este enfoque, hermano querido. Así nunca dejaré de amar a mi cónyuge, a mis hijos. Hagan lo que hagan. A mis amigos, a mis compañeros, a mis gobernantes, a todos. Hagan lo que hagan, hermanos queridos. Así puedo yo crecer. Porque dice, pido a Dios que me dé espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte mejor. Dice así el texto. Tercero, este es terrible. Este es el más complicado. El de reconocer los errores. ¿Qué te parece? Lloremos un poco frente a la situación. Reconocer nuestros errores. Para eso, el Espíritu Santo, cuando le digo, voy a reconocer mis errores, el Espíritu Santo me dice, no con eso, con esto. ¿Qué es esto? Ah, ya. Porque el que no reconoce los errores necesita